Entonces nos quedamos con las dermatomicosis y dentro de las dermatomicosis, ayer vimos las dermatofitosis, pero bueno, pues hay diferentes tipos de micosis. Y dentro de las que afectan a la piel también tenemos a las malacesiosis. Entonces el día de hoy vamos a terminar con este tema viendo las malacesiosis. Malacesia, bueno, las malacesiosis son un grupo de enfermedades, igualmente estas pueden ser tanto de curso agudo como de curso crónico. Normalmente no son infecciosas. Es raro que sea, perdón, son infecciosas, me disculpo, son infecciosas, pero normalmente no son contagiosas. Estas no son zoonóticas. A diferencia de las dermatofitosis, las malacesiosis no causan zoonosis. Son causadas por una levadura del género Malassezia y los humanos tienen sus propias malacesias. En este caso vamos a ver a Malassezia pachydermatis. Entonces, tenemos que Malassezia pachydermatis puede causar diferentes afecciones en la piel, pero dentro de las más importantes están las otitis. Y bueno, pues obviamente son otitis micóticas. Tenemos algunos factores predisponentes que hacen que estas otitis, aunque aparecen de forma aguda, pueden cursar de manera crónica y afectan principalmente a pequeñas especies. En este caso, los perros se ven mayormente afectados y en algunas ocasiones los gatos. Como ya les comenté, nuestro agente etiológico es Malassezia pachydermatis. No sé si ustedes ven el título, si no les estorba mi barra de herramientas, o si lo ven. No, no se ve. No se ve. Ok. Tal vez ahí, ¿mejora? O sea que no se ve la herramienta, la barra de herramientas. Ok. Muy bien, gracias. Gracias. Ok, entonces, Malassezia pachydermatis es el agente etiológico, ya les comenté que es una levadura, y es una levadura lipofílica, le gusta vivir donde donde hay grasita, ¿no? Es lipofílica, entonces, si ustedes se acuerdan, pues el cerumen de las orejas y de los oídos, pues no son más que ceras o grasas, aunque no es lipodependiente, es decir, que le gusta mucho vivir ahí, se alimenta, pero bueno, no es indispensable su crecimiento en ambientes donde no hay grasa. Igual que los hongos, pues, una levadura, pues crece en agar dextrosa aburó, por ejemplo, es uno de los medios donde le gusta crecer, porque aparte también lo podemos separar de las bacterias que ya vienen en estos medios tan contaminados como la piel, el pabellón auricular, pues hay que proveerle de un medio sintético que inhibe el crecimiento de las bacterias. Entonces, normalmente, pues obviamente tiene los nutrientes suficientes para crecer en estos medios, pero tiene antibióticos para inhibir el crecimiento de las bacterias. Algo que hay que tener en cuenta es que es muy sensible al frío esta levadura. Estas cosas van a decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, no tiene nada que ver con el laboratorio, pero tampoco tiene nada que ver con las afecciones o el problema que causa. Porque les recalco, y lo vamos a ir viendo conforme pase el tiempo en diferentes temas, ¿por qué les recalco así cosas puntuales de la bacteria? Algunas veces sí tienen que ver con la bacteriología del microorganismo, vaya, los medios de cultivo, algunas, cómo lo vamos a aislar, pero sobre todo hay que darle un enfoque clínico. Porque a mí me interesaría que ustedes sepan que es particularmente sensible al frío. Eso que les da idea, o sea, y a qué los remite y que hay que tener cuidado con el ambiente en el que se desarrolla. Porque, ¿qué podría ser relevante o por qué me interesa que ustedes lo conozcan? Puede ser porque haya temporadas donde se presenta una mayor incidencia. Puede ser. Invierno, tal vez, ¿no? Ajá, así es. Porque para su diagnóstico, si no están en las condiciones necesarias, ¿podría dar un falso negativo?
10 también, pues excelente, exactamente. Por eso es. Que, Sí, sí, adelante, por favor. que también sería común en ciertas zonas geográficas. También, exacto. Entonces, en lugares donde hay más calor, en las épocas donde hay más calor, a lo mejor se presentan más casos y porque nosotros como médicos veterinarios debemos de tener las precauciones suficientes para transportar nuestras muestras lo más pronto posible. Por ejemplo, hay muestras que podemos nosotros refrigerar o congelar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, las muestras que enviemos al laboratorio los podríamos refrigerar, pero si las congelamos, se muere. Entonces, como dijo su compañera, pues nos podrían dar falsos positivos, falsos negativos, perdón. Muy bien, exactamente. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de toma y envío de muestras y que también digan, ay, es que cuando hay esa época de calor, pues se empeoran las condiciones de mi perrito, de mi gatito, ¿ok? Entonces sí, sí tienen que ver. Entonces, pues como todas las otitis, estas no son exclusivas de la malacesiosis, sino que se presentan en general durante las otitis, y ustedes probablemente ya lo vieron en sus cursos anteriores, pues que vamos a observar en los animales que nos llame la atención y que digamos que está cursando con una otitis. Ah, bueno, pues porque los animales al sentir dolor, molestia, van a estar sacudiendo la cabeza, algo les molesta, puede haber eritema en el pabellón auricular o en el oído externo, puede haber exudado o descamación del epitelio y esto es importante y relevante porque puede exacerbar o convertirse en un círculo vicioso en cuanto a las signos clínicos y además también la patogenia de la enfermedad. Es decir, pues a mayor descamación y exudado, pues se va a ir acumulando ahí se van a ir haciendo costras, se va a ir acumulando líquido, más la tierra, más el polvo, entonces se va a ir haciendo ahí un masacote, un acúmulo de cosas que van a impedir que el animal se pueda defender, ¿no? Puede llegar a haber mal olor, obviamente que hay dolor y prurito, por eso vamos a ver que sacuden la cabeza y por esto mismo pueden rascarse, tallarse y haber autotraumatismo. Andrea opina que también tiene que ver que si es sensible o no al frío o calor que hay, que influye para dar un tratamiento. Y Yari también comentó que se encuentran en zonas calurosas. Pero no nada más en zonas geográficas calurosas, sino dentro del cuerpo, donde creen que está más calientito. Yo les comenté en la clase de ayer que las dermatofitosis se presentan sobre todo en las extremidades, en las partes más frías del cuerpo, las orejas, la punta de la cola, las manos y los pies, etcétera, ¿no? Y menos, por ejemplo, en el abdomen. Y aquí tenemos un lugar protegido con suficiente calor, como son el pabellón auricular, la oreja, y además, ¿en qué otras partes del cuerpo le gustaría vivir a esta levadura? Hablando de Malassezia pachydermatis. Obviamente que también puede cursar con infecciones de tipo secundaria que van a agravar el cuadro, pero si ahorita nos enfocamos nada más a Malassezia pachydermatis, que le guste el calorcito, ¿en qué zonas del cuerpo creen que les guste sobrevivir o vivir mejor y desarrollarse? ¿En los genitales, por eso? Ajá, en el área genital, en el área inguinal, ajá. ¿Dónde En más? los pliegues, en En los diferentes pliegues. pliegues. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. En la zona inguinal, a nivel de la axila, perfecto, muchas gracias. Sí, están en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Digo, todas estas son fotografías que a lo mejor no tenemos una buena perspectiva, pero desde aquí empezamos a ver que, bueno, la coloración del pabellón auricular no es normal. Ya empezamos a tener aquí inclusive como apelmazamiento del pelo y algo aquí que no tiene un color normal, ¿no? Que inclusive se ve negruzco cuando metemos un hisopo. Esta es la fotografía de un hisopo con todo el material que yo les comentaba, es decir, estas son células de descamación que se juntan con la tierra, más el exudado, tanto seroso o purulento, si es que ya tenemos una infección por bacterias, y nosotros podemos apoyarnos o apoyar nuestro diagnóstico pues con un frotis, ¿no? Nuevamente, tienen que empezar a orar
para comprar su microscopio. Y como ven, pues este es un protis, una citología, lo teñimos con Gram. Acuérdense que las levaduras sí se pueden teñir con Gram y se teñen como Gram positivas. Pues las características y la afinidad tintorial de su membrana celular hacen que tengamos aquí, normalmente las levaduras, aunque son Gram positivas, son mucho más grandes, no sé si lo recuerdan, que cualquier bacteria, ¿no? Entonces, en particular, Malassezia pachydermatis tiene unas características que son bastante distintivas y muy fáciles de identificar al microscopio. Tenemos factores predisponentes para estas otitis y ustedes ya inclusive lo pueden mencionar, y de hecho ya lo mencionaron, ¿no? Los animales con muchos pliegues, pues obviamente están predispuestos. Están predispuestos también los animales con orejas pendulantes, ¿no? Entonces, hay razas que, bueno, siempre, o con mucho pelaje, más pliegues, que tienen predisposición a presentar con otitis recurrente. Algunas se menciona que hasta el 30% de las otitis tienen recaídas, ¿no? Y se vuelven crónicas, y algunas de ellas inclusive tienen que llegar a la cirugía. ¿Y cirugía de qué tipo? Bueno, pues se les hace una abertura en la parte ventral del canal auricular para que esté drenando si es que hay secreciones que no se vayan acumulando, ¿no? Entonces, bueno, los que se dedican ya inclusive o se van a dedicar a la clínica de pequeñas especies, pues ya aprenderán esas técnicas quirúrgicas para aliviar un poco y tratar de evitar esta acumulación de detritus celulares que van a predisponer a una infección, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? La mayoría de las veces, bueno, también, bueno, ahorita lo vemos más adelante, creo que lo vemos más adelante. Las otitis por Malassezia rara vez van a estar solitas, ¿ok? Casi siempre se complican con infecciones bacterianas, inclusive parasitarias. Ahorita lo vamos a ver cuando hay garrapatas. Entonces, la presencia de garrapatas, que también se presentan en lugares sobre todo calurosos, pues predispone a la inoculación de agentes tanto bacterianos como micóticos. Entonces, todo esto son factores predisponentes. Sí, yo les comento, bueno, ¿cuáles serían los factores predisponentes? Pues orejas pendulantes, pliegues en la piel, presencia de parásitos, obviamente que pobre higiene, si es que son animales que tienen otitis recurrentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene otitis recurrente, pues el propietario ya tiene que estar muy pendiente de la oreja, de la higiene de esas orejas. Bien, ¿cómo vamos a confirmar nuestro diagnóstico? Ya vimos que sería muy sencillo hacer una citología, tomar unas muestras con hisopo, evitar que se seque. En general, las muestras clínicas que vayamos a tomar, es muy importante evitar que se sequen. Acuérdense que tanto las bacterias, hongos, inclusive el ser humano, está constituido de un gran porcentaje de agua. Entonces, igual las bacterias y los hongos necesitan condiciones óptimas para sobrevivir aún en nuestros medios de transporte. Para esto podemos transportar nuestras muestras en un medio común y corriente de transporte como el Stuart, que es el más corriente, muy sencillo de preparar, conseguir en medios, en el medio veterinario, y es muy barato también. Si no tenemos acceso a un proveedor que nos dé este medio de transporte, podemos transportar todas nuestras muestras en solución salina fisiológica estéril. No le va a proporcionar nada de nutrientes, simplemente es para evitar la desecación, y en un medio isotónico. Entonces, muchas de nuestras muestras se van a poder transportar en medios corrientes, como el Stuart, o solución salina fisiológica, cuando no tengamos nada a gaseoso. Suero fisiológico lo podemos comprar en la farmacia. Eso sí, siempre tiene que ser en un recipiente estéril. Todo lo que vayamos a solicitar para aislamiento bacteriológico o micológico, nuestros recipientes tienen que ser
estériles. Y como yo les digo, que ustedes pueden hacer su diagnóstico inclusive ya definitivo mediante una citología. Malacesia es habitante normal de la piel, entonces ustedes lo van a encontrar en cantidades muy bajas en la piel sin causar enfermedad. Y entonces cuando ustedes, por eso es muy importante que ustedes se acostumbren a, uno, hacer necropsias cuando tengan oportunidad, no importa si el animal no les da una indicación particular, siempre que ustedes puedan practicarlas, practíquenlas, vale la pena, porque ustedes se van a acostumbrar a ver lo que es normal y lo que es anormal, y eso les va a ir dando experiencia. Dos, a observar al microscopio. Entonces, no importa que en un inicio ustedes no sepan si eso es normal o no es normal y finalmente terminen llevándolas a un diagnóstico, a un laboratorio de diagnóstico especializado. Está bien, porque así ustedes también van a correlacionar lo que están observando en su frotis, en su citología, en su flotación, etcétera, con lo que les va a reportar el laboratorio. Es así, es la única manera de que ustedes vayan adquiriendo esas habilidades y experiencia. Entonces, observando. Entonces, normalmente, si ustedes hacen un frotis de piel, pueden llegar a observar algunas pocas levaduras, aunque no haya enfermedad. Y cuando hay enfermedad, les va a llamar la atención el número tan elevado que hay de estas bacterias o levaduras. Muy bien. Entonces, normalmente se dice, aquí mencionan que hay de 4 o 5 levaduras por campo de observación en el microscopio, pero puede haber hasta 20 sin que haya correlación de signos clínicos o de lesiones. Pero puede suceder que sí existan un aumento en el número de bacterias por campo. Esta sería una fotografía de un solo campo y a lo mejor ya observamos que las levaduras son en número elevadas. Entonces aquí tenemos algunas células de descamación, escamas porque ya no tienen núcleo, ¿no? Ya no son células nucleadas, son escamas del epitelio y esta es la forma característica de las malacesias. Parecen, y se dice que tiene como huellita de zapato y es por la forma en que se dividen, o sea, no es por fisión binaria, sino por gemación, ¿no? Si se acuerdan que los hongos en este caso por gemación, y entonces la célula madre es más grande que la célula hija y parecen unas huellas de zapatos, ¿no? Por ejemplo, y esta es la forma de la levadura a microscopio electrónica. Nosotros nunca vamos a observarlo así, nada más es una curiosidad, ¿no? Y nuevamente aquí es una levadura que está en reproducción y que ahí está saliendo por gemación la célula hija. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, ¿qué observan en esta fotografía de la oreja del perrito que les parezca anormal? ¿Hay algo que sobresale o que les llama la atención? ¿Qué aspecto tiene en relación si ustedes han tenido, y muchos de ustedes tienen mascota, con las orejas normales, pabellón auricular? ¿Hay alguien que pueda decir algo que le llame la atención de esta fotografía? Hay engrosamiento de la piel y enrojecimiento. Enrojecimiento, y aquí inclusive podríamos apreciar engrosamiento, ¿no? Y este engrosamiento está dado, pues, obviamente por la respuesta inflamatoria. ¿Qué más? Bueno, y el enrojecimiento también. ¿Algo más que les llame la atención? La coloración de esta, sobre todo de esta parte, no es normal, ¿verdad? Está enrojecida, está hiperémica. ¿Qué más? Tiene como bastante humedad. Como humedad, ¿verdad? Exacto, es exudado seroso. Fíjense que esta infección sí es característica de malacesia. Todavía no tenemos una complicación bacteriana secundaria. Entonces, aquí la respuesta es la salida de un exudado de tipo seroso, por eso lo vemos brillante, nos da un aspecto húmedo, y si se fijan, sí, el pelo también se empieza a ver húmedo, ¿no? Y empieza a hacerse apelmazado. Digamos que todavía probablemente no esté complicada con bacterias, porque cuando hay bacterias suceden dos cosas. Bueno, empieza a haber pus y número dos, el olor cambia. El olor característico por malacesia se dice que es como tener una
tortilla húmeda que se está echando a perder, así, como una tortilla que está llenándose de hongos. Ese es el olor característico. Y pues cuando hay bacterias ya el olor es mucho más fuerte y mucho más desagradable, ¿no? Que eso. Yo les decía que las infecciones por malacesia pueden ser agudas o crónicas. Obviamente que hay factores predisponentes, por ejemplo, que no suelen ser contagiosas, es muy raro que sean contagiosas. Y, por ejemplo, cuando bajan las defensas de los animales, pues suele convertirse en una infección de tipo oportunista y puede suceder de manera aguda, aunque, como ustedes los mencionaron, puede convertirse también en secuencias crónicas, estacionales inclusive, y esto puede suceder en cualquier parte de la piel, pero sobre todo en las orejas. Y bueno, este es un caso atípico de dermatitis atópica por malacesia, porque también puede haber una sobrereacción inflamatoria a algunos elementos de la bacteria, ¿no? Entonces ya se convierte entre una reacción alérgica, no necesariamente causada por la invasión de la bacteria. Diagnóstico diferencial. Tanto diagnóstico diferencial a lo mejor no es el término correcto, sino más bien la asociación con otro tipo de bacterias que pueden estar presentes en estas otitis. Y aunque malacesia paquidermatis está en muchos de los casos de otitis, puede estar combinada con otras bacterias. Por ejemplo, Candida albicans, que es otra levadura, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, lo vamos a ver en estos días subsecuentes, que son cocos gram positivos, anaerobio facultativo, y esto es también importante en qué medio se desarrolla. Pues anaerobio facultativo, si ustedes lo recuerdan de sus clases de bacteriología, quiere decir que le gusta sobre todo estar en un medio anaerobio, pero pues tolera el oxígeno bastante bien, ¿no? Entonces, si tenemos un pabellón auricular donde inclusive hay detritus celulares que están taponando este canal auricular, pues ahí se van a generar medios de anaerobiosis, un medio de anaerobiosis donde van a proliferar este tipo de bacterias que también las vamos a encontrar normalmente en la piel de humanos, de animales, etc. Tenemos una bacteria bastante agresiva que se llama Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo, que está en una gran cantidad de infecciones, ¿no? También es oportunista, aerobio estricto. Treperella pyogenes, que es un bacilo gram positivo, lo veremos más adelante, y Corynebacterium auris canis. Estos pues se encuentran muy frecuentemente también en las orejas de los animales, de los oídos de los animales. ¿Cómo vamos a tratarlas? Bueno, como son levaduras, los imidazoles también son un buen recurso, pero antes de llegar a ellos podemos, si todavía no tenemos una infección de tipo crónica, antes de llegar a los imidazoles podemos utilizar lavados de los oídos con ácidos orgánicos. Tenemos ya estos ácidos orgánicos o antifúngicos que vienen normalmente también en pomadas, en soluciones, en shampoos, y que al igual que en la clase pasada, pues, ¿en qué momento las vamos a usar? Pues en el momento que sea más adecuado, de acuerdo al caso clínico que tengamos. Por ejemplo, podemos usar ácido acético. ¿Cuál es el nombre más común para el ácido acético? ¿Cómo lo conocemos? Vinagre. Como el vinagre, ajá. Entonces, digamos que tenemos un paciente que de plano no puede pagarnos ni la consulta y queremos ayudarlo, podemos valernos del ácido acético. Digamos que es bastante recurrido. Hay cosas mejores que el ácido acético, pero ese es un buen recurso, ¿no? Disuelto, nunca ponerlo así directamente, por favor. Disuelto una parte de vinagre con 3 de agua, ¿no? Y a esto se le llama una dilución 1 en 4, ¿no? Tenemos 4 partes totales, una va a ser de vinagre y 3 de agua, y ya va a completar las 4 partes. Entonces, vamos a hacer lavados a temperatura ambiente, procuren... Disculpe, doctora. Sí. Preguntan en adelante. el chat qué tipo de vinagre.
No importa, puede ser vinagre de caña, puede ser vinagre de manzana, por ejemplo. Obviamente que hay otros que no son más óptimos, así como que vinagre de vino, no, esos ya son muy gourmet, esos ni siquiera tienen razón de ser, pero puede ser vinagre blanco, o sea, vinagre de caña o vinagre de manzana, no importa. El agua que no sea fría, nada más a temperatura ambiente, con jeringa. Tampoco hay que ejercer una gran presión, pero sí que veamos, bueno, lo primero que vamos a hacer es retirar con un hisopo, con una gasa, hasta donde sea posible, sin dañar al animal o al oído, todo lo que sea de detritus celulares. Es lo primero, ¿no? Tratar de remover todos los detritus celulares. Número 2, hacer lavados con jeringa hasta que veamos que ya no sale pus, que ya no sale más detritus celulares. Secar muy bien, súper bien. Si ustedes dejan humedad, pues eso predispone a que vuelvan a crecer más microorganismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues la primera semana, 3 veces al día. Es muy engorroso. Una de 2 pueden pedir que el perro se quede internado o que comprometan al dueño que ellos van a hacer los lavados o que se los lleven 3 veces al día. Es muy importante para que esto no se vuelva crónico, ¿ok? La segunda semana 2 veces al día y la tercera semana 1 vez al día sus lavados y que quede muy bien seco después de cada lavado. Por ejemplo, tenemos shampoos que ya tienen antifúngicos, que es lo mejor, o antisépticos, como lo vimos el día de ayer, ¿no? También son muy buenas opciones. Esto es lo más barato, pero hay otros soluciones de lavado que ya tienen inclusive antiinflamatorio, que tienen antibiótico, más el antifúngico. Hay otras que tienen, por ejemplo, como antisépticos, algunos ácidos orgánicos, como ácido tánico o el ácido acético, pero farmacéutico, a nivel farmacéutico, ácido salicílico, ácido bórico. Todas estas ya podrían ser preparaciones comerciales a las concentraciones adecuadas para hacer lavados óticos. Las soluciones con clorhexidina, que también la comentábamos ayer, es una muy buena opción. Y si nosotros vemos que el animal no mejora, hay que instaurar tanto antifúngicos como antibióticos a nivel sistémico. Ya normalmente oral. Y bueno, los antibióticos sí pueden ser inyectados, ¿no? O nuevamente, cuando estamos hablando de antifúngicos, voy a ver qué me... No puede entrar el vinagre demasiado dentro de la oreja en un caso de otitis y ser aún más perjudicial. Pues se supone que no, porque el vinagre no viene a una concentración. Por eso, por ejemplo, acá tenemos ácido acético ya a nivel farmacéutico, a una concentración adecuada. Cuando nosotros lo hacemos con vinagre, por eso lo vamos a diluir 1 en 4. Entonces, no, normalmente les digo que no es el primer recurso que ustedes como médico veterinario deben de utilizar, pero es un buen recurso cuando, por ejemplo, el propietario no tiene mucho dinero, ¿no? Para pagar estos tratamientos. Entonces, no se va a ir hasta dentro, no va a pasar el tímpano. Ustedes tienen que aprender a hacer unas muy buenas exploraciones para que vean también si el tímpano está dañado, si no está dañado. Sí, obviamente que sí deben de tener las precauciones, pero no, los lavados, por eso les digo que tampoco tiene que ser como si fuera un chorro de manguera. Normalmente los lavados con una jeringa no tienen una presión tal que vayan a dañar demasiado por el tipo de presión que ustedes ejerzan. Sí, obviamente que es más adecuado que ustedes utilicen otros tratamientos, pero no les va a causar ningún problema. Lo que sí es que una vez que apliquen su lavado con ácidos, con antisépticos, a lo mejor terminar con solución salina para retirar los restos que pudieran haber quedado y normalmente secar muy bien, ¿no?
Entonces, acuérdense que si eso no les va a gustar a los animales, los lavados no son agradables, pero bueno, pues ni modo, es un tratamiento que se tiene que realizar. Sí, Andrea, gracias. Bien, ¿dudas, preguntas en relación a malacesiosis? Doctora, ¿qué hay de cierto cuando dicen que cuando a un perro le da otitis ya nunca se le va a quitar? O sea, que siempre va a tenerlo. Cuando es no, si tú le das un tratamiento oportuno y adecuado, o sea, el tiempo. Si tú ya dejaste que ese se vuelva crónico, sí, hay una alta probabilidad, les digo que hasta el 30% de los casos crónicos, bueno, se vuelven crónicos y pues, son recurrentes, es cierto. Y entonces algunos de ellos, eso, justamente en ese porcentaje, puede haber algunos que inclusive necesitan cirugía. Entonces, en la parte baja del pabellón auricular se les hace una incisión y se deja ya como un canal abierto para que todo esto que va a predisponer, por ejemplo, que si es que ese animal ya sabemos que va a inflamarse rápidamente el pabellón auricular, que va a empezar a secretar, a tener una secreción serosa y ya, vuelve otra vez a infectarse y a crecer las bacterias, entonces se va a ir acumulando pus. Pues por lo menos esta operación va a ayudar a que empiece a drenar y que no se acumule tanto. Entonces, sí, en estos casos, el propietario tiene que ya lidiar de por vida con esos factores predisponentes que tiene su animal. Y también, obviamente, que no les vas a cortar las orejas, ¿no? Si tú tienes un Cocker Spaniel, no les vas a cortar las orejas. Siempre va a estar ahí ese factor predisponente, ¿no? Entonces, ese tipo de animales sí tienen que tener cuidados especiales y higiene frecuente, etcétera. Porque sí hay animales que de por vida están padeciendo de este tipo de afecciones. Gracias, doctora. Doctora, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Esta de tratamiento? Sí, gracias. Bueno, y esto, por ejemplo, es cuando también tenemos infecciones sistémicas, no nada más del oído, puede aplicarse cuando tenemos estas infecciones en las ingles, en las axilas, como ustedes bien mencionaron, pues aquí funciona bastante bien los baños con shampoos que tienen estas sustancias como peróxido de benzoilo, clorexidina, enilconazol, etc. Y en lesiones que son muy localizadas, por ejemplo, nada más en una parte de la ingle, pues no es necesario poner o bañar a todo el animal, a lo mejor con una pomada a base de un imidazol, otra vez ketoconazol, ya hay varias. Entonces, ustedes van a determinar cuál es el área a tratar. Doctora, y en este caso con el ketoconazol vía oral, ¿tendría la misma sugerencia que con el tratamiento anterior con los gatos? Así es. ¿Usar los orales? Exactamente. Y estar, sobre todo cuando ustedes ya utilizan antifúngicos de manera sistémica, acuérdense que son tratamientos de por lo menos un mes y estarlos descansando y, muy importante, supervisar funcionamiento hepático, ¿no? Porque pueden ser hepatotóxicos. Entonces, también por eso algunos animales son, digamos que muy susceptibles, de por sí ya tienen la susceptibilidad y, por ejemplo, son muy susceptibles a sufrir este daño hepático, entonces hay que dar tratamiento, descansar 7 días, dar tratamiento 7 días, descansar 7 días para ir monitoreando su hígado. Entonces, pues obviamente que también estos factores pueden dificultar un tratamiento exitoso, pero bueno, pues tampoco pueden matar al animal con un tratamiento tan agresivo. Entonces, normalmente deben de salir y lo más importante es que ustedes vigilen que no se vaya a hacer crónico, porque en cuanto se hace crónico sí hay mayor probabilidad de que sea recurrente el problema, ¿no?
Listo. Gracias. Sí, si gustan, ahorita antes del siguiente tema, hacemos un descanso de 10 minutos, si les parece bien, si no tienen otra pregunta. Y vamos a ver un tema que es bastante recurrente por justamente la importancia que tiene, sobre todo en las unidades de producción láctea, ya sea de cualquier especie animal, pero sobre todo en las unidades de producción láctea, ya sea borregas, cabras, vacas, etcétera, ¿no? Que son las mastitis. Nos van a decir, nuevamente vamos a ver mastitis, y nuevamente vamos a ver mastitis. Entonces, nos vamos a enfocar en mastitis en bovinos, pero pues nada más. Recalcar que puede ser en cualquiera de las especies animales. ¿Cómo definirían ustedes una mastitis? ¿Me pueden dar una definición? No tiene que ser de libro ni de con sus propias palabras. Inflamación de la glándula mamaria. Ajá, muy bien, gracias Andrea. Inflamación de la glándula mamaria. Entonces, pues es exclusiva de los mamíferos. Muchas gracias, Araí. Perfecto. Entonces, inclusive, pues en el humano, ¿no? También podemos encontrar esta inflamación de la glándula mamaria. Los factores que puedan llevar a una mastitis son muy diversos. Vamos a ver algunos, son muchísimos los que podemos nombrar, y las consecuencias también, y los agentes etiológicos también son diversos. Entonces, es una reacción inflamatoria de la glándula mamaria causada, en este caso, en el ámbito veterinario, por algún microorganismo patógeno, pero pues también puede haber traumatismos, algunas lesiones, alergias o neoplasias menos frecuentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a tener los signos cardinales de la inflamación. Es muy, muy costosa a nivel mundial. Obviamente que sobre todo en la industria lechera, puede haber desde una baja ligera en la producción láctea, de un 5, 10, hasta el 100% de la producción láctea cuando los animales se tienen que ir al rastro. ¿Okay? Esto además se incrementa, o sea, es costoso por la baja en la producción láctea. Costoso porque hay que dar tratamientos y pagar al médico veterinario, o sea, ustedes, y pues todo lo que ello implica, inclusive a lo mejor hay que tener cuidados especiales, implementar instrumentos para cuantificar las mastitis, etcétera, etcétera. Y cuando estamos dando tratamiento, pues hay que desechar esa leche, ¿verdad? Entonces, de por sí ya tenemos una disminución en la producción láctea y nosotros instauramos un tratamiento, esa leche no puede ir para consumo humano, para preparación de quesos, subproductos lácteos, ¿ok? Y tampoco puede utilizarse de manera industrial o como subproducto, por ejemplo, tampoco es ideal que esa leche se les dé o que se venda para el consumo de cerdo, si es leche de vaca, ¿no? O el suero de leche que se aprovecha para alimentar a los cerdos, tampoco debería de aprovecharse ni de enviarse porque pues tiene antibióticos normalmente o antifúngicos, lo que sea, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones, por el tipo de patógenos que están presentes, hay, por ejemplo, cooperativas que pueden inclusive sancionar a los colaboradores o a los integrantes de esas cooperativas por el aumento en el conteo de células somáticas. Entonces, hay cooperativas que tienen reglas muy estrictas en las que inclusive puede haber cierto tipo de sanciones para productores que no cuiden la higiene de la glándula mamaria de su gato o su rebaño, y puede tener repercusiones inclusive económicas. Y bueno, pues obviamente que también cuando entre más infecciones haya o que sean recurrentes, también se puede llegar al desecho prematuro de los animales. Entonces, ¿por qué volvemos a ver mastitis y van a volver a ver mastitis en sus asignaturas de profundización? Pues justamente porque es un tema muy, muy importante en cuanto a la producción pecuaria.
Bien, entonces, los agentes etiológicos pueden ser muy diversos si nos enfocamos también a agentes infecciosos. Hay muchos que son contagiosos, algunos pocos no lo son. Van a variar de un individuo a otro, de la especie a otra, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de especies de rumiantes, ovejas, cabras y bovinos, pues tenemos algunos que son muy recurrentes. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus, diferentes especies de Streptococcus, algunos micoplasmas y Corynebacterium. Bueno, micoplasma, estos agentes los vamos a ver más adelante. Tenemos algunos factores predisponentes que van a hacer que estos microorganismos permanezcan en el medio ambiente y que favorezcan su infección, colonización y diseminación. Obviamente que estos factores predisponentes, muchos de ellos son ambientales, por ejemplo, la higiene, el acúmulo de materia fecal, el tipo de suelo que tengamos, la higiene que tengamos con el agua, si hay también microorganismos en el encimado o en el alimento, materia vegetal, por ejemplo, si hay enterobacterias, que propiamente dicho, pues son bacterias fecales, que están contaminando todo esto, este ambiente. Bien, tenemos algunos microorganismos que son oportunistas y que habitan en la piel sana de los pezones y en las manos de los ordeñadores. Nuevamente tenemos algunos estafilococos, por ejemplo, coagulasa negativos, que no son tan patógenos como este Staphylococcus aureus, pero que pueden convertirse en oportunistas, ¿ok? Son diversos, no les voy a decir que son, o que se los aprendan todos, pero, y lo veremos más adelante con Staphylococcus ficus, epidermidis y otros, ¿no? Hay algunas que sí son muy contagiosas y que pueden transmitirse de un individuo a otro. Ahora bien, hay mastitis en las que los microorganismos no están presentes en los ambientes externos, sino que tenemos infecciones endógenas. Y puede suceder con casi cualquier microorganismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos bacteremias, tenemos una Klebsiella o que tenemos una Salmonella, cuando tenemos inclusive algunas bacterias anaerobias, pueden ya causar infecciones sistémicas, por ejemplo las clostridias, y pueden llegar vía el torrente sanguíneo hasta la glándula mamaria y causarnos inflamación. Las infecciones externas pueden realizarse, o la transmisión de estas infecciones externas pueden transmitirse, diseminarse por medio de, inclusive, por ejemplo, las manos de los ordeñadores, aunque ustedes estén utilizando equipo de ordeña, cuando estos no se lavan las manos para el ordeño, tienen de recoger todo el excremento y así ponen las pezoneras. Peor aún, hay algunos lugares donde todavía la ordeña se hace a mano y hay algunos ordeñadores que para lubricarse, en vez de usar agua, se escupen las manos. Entonces, imagínense la cantidad de microorganismos que pudieran estar presentes en este esputo. Sí, Pilar, así sucede y hay personas, o inclusive también nos ha tocado ver, sobre todo en caprinos, la mayoría de las veces se hace ordeña, en nuestro país, ordeña manual, donde inclusive se untan caca, ¿no? La caca a lo mejor hasta de una vaca, y se untan caca para lubricar las manos y facilitar deslizar las manos. Entonces, son cuestiones, si ustedes quieren, de idiosincrasia con las que se van a ustedes encontrar en el campo y que sí suceden de manera normal. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Ustedes, acuérdense que ustedes veterinarios, bueno, antes de echarles este discurso, también les voy a echar un pequeño rollo, de que ustedes ya tienen que empezar a pensar como médicos veterinarios, dejar de pensar como estudiantes, dejar de pensar que están aquí para pasar un examen, para pasar una asignatura, sino que están
en esta etapa adquiriendo conocimientos que son sus herramientas para poder resolver los problemas que se les van a presentar en su vida laboral, ¿no? Entonces, ya ustedes ya pasaron las primeras etapas de su carrera, ya están entrando en la última fase de la carrera, entonces ya tienen que dejar de pensar como estudiantes y empezar a pensar como que yo ya soy veterinario profesionista, ¿cómo voy a empezar a resolver los problemas si se presenta tal o cual cuestión clínica, administrativa, etcétera? Y en este caso a lo que voy es que ustedes como médicos veterinarios también son educadores, ¿no? Obviamente que van a tener un público muy diferente a quien tratar, desde un granjero que tiene 2 gallinas y 2 cabras y un perrito flaco, a lo mejor ni siquiera sabe leer y escribir, entonces ustedes van a tener que saber cómo dirigirse a ellos, obviamente tratando de darle la mejor respuesta a su problema, contestando sus dudas de una manera muy sencilla, sin lenguaje rebuscado ni de médicos, pero veraz, o sea, no les vayan a engañar con una cosa que no es. Y me refiero a que no es que ustedes vayan a hacer un mal uso de su lenguaje o que vayan a querer engañarlos económicamente o que vayan, no, a lo que voy. Bueno, que tienen que saber tratar este tipo de clientes, pero a lo mejor también van a tener trato con ganaderos que tienen 5,000 cabezas de ganado o que tienen un criadero de perros de la raza más fina, etcétera, etcétera. Entonces, que a lo mejor alguno de ellos es ingeniero agrónomo o alguno de ellos es, no sé, médico, humano. Entonces, bueno, pues a ese tipo de gente pueden ustedes dirigirse con un lenguaje diferente, nuevamente otra vez con la verdad, sin tratar de engañarlos. Y cuando les toque educarlos, pues educarlos. Ajá. Entonces, sí, a eso me refería. Ahora, ¿a qué me refiero de no engañarlos? A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, llegar a este tipo de unidades de producción de gente muy humilde, que apenas si tienen para comer y que son muy comprometidos con sus animales y se enferman, llegamos a la granja y les decimos, a ver, ¿qué tipo de problemas tienen? No, pues es que no, nosotros nos dijeron los de la campaña que tenemos brucelosis en nuestras cabras. Muy bien. ¿Cómo sabe que tiene brucelosis? No, pues vinieron los de la campaña y tomaron muestras y nos dijeron que teníamos brucelosis. A ver, señor, ¿usted vacuna? Sí, sí vacuno. Entonces, ahí ustedes siempre tienen que decir contra qué vacuna, con qué tipo de vacuna. No, pues con esta. Entonces, pedir siempre que les enseñen, les muestren a ustedes los medicamentos, que les muestren las vacunas, los frasquitos, vaya, vacíos, ¿no? A ver, dígame con qué o qué les está dando. No, nos dijeron que les pusiéramos vitaminas. A ver, enseñen el frasco de las vitaminas. Y lo que nos han sacado son antiparasitarios, ¿no? Frascos de antiparasitarios y para ellos son vacunas. A ellos dijeron que sí vacunaban porque los desparasitaron. A eso me refiero, que no necesitan engañarlos. Entonces, a lo mejor el médico veterinario que fue antes y que trató a los animales, les dijo, bueno, lo que necesitan en esto es esto. Y pues como saben que los señores no saben leer ni escribir, les dijeron, con esto se va a curar, y se curó. O sea, les quitaron las parasitosis y les dije, a lo mejor el señor preguntó, ¿y esto qué es? No se preocupe, es una vacuna. Con esto ya no van a tener el problema. A eso me refiero, con que ustedes tienen que hablarles de manera adecuada, con la verdad. ¿Qué hubiera hecho ese médico veterinario? Miren, lo que usted tiene son en los animales, sus animales tienen lombrices y con este medicamento les vamos a quitar las lombrices, en vez de decirles que son una vacuna, ¿no? Para ellos todo es vacuna. Y en otra ocasión también nos enseñaron frasquitos y eran